este video vamos a comenzar con la unidad 6, que es polinomios de Taylor. Vamos a comenzar por recordar lo que era la aproximación lineal a una función alrededor de un punto A. Pero supongamos que nuestra función f es derivable en el punto A, entonces la aproximación lineal de f en x igual a es esta función lineal que tiene esta expresión, es decir, L de x es f en a más f' en a por x menos a. Aquí la variable es x, la a, f de a y f' de a, hay que mirarlas como constantes. Y recordemos que el gráfico de la aproximación lineal es la recta tangente al gráfico de la función f en el punto a f de a. Es decir, tenemos esta situación desde el punto de vista gráfico, ¿no? Acá tenemos el gráfico de la función y acá tenemos el gráfico de la aproximación lineal. Que en el punto a f de a ambos gráficos coinciden. Y tengamos también en cuenta que la pendiente de esta recta, que es la recta tangente, es igual al valor de f' en a. Recordemos también que para valores cercanos de x a la, el valor de L de x es muy parecido al de f de x, y entonces eso nos va a permitir aproximar la función f utilizando la función lineal L, que es sencilla de encontrar y fácil de hacer los cálculos. Una cosa importante que tiene la aproximación lineal, que la podemos observar aquí, es la siguiente, ¿no? Si x es a, entonces al reemplazar el valor de x por a, este término se hace 0 y entonces queda f de a. O sea que L de a es f de a. Y si derivamos la función lineal, justamente como esta es una función lineal, nos va a quedar este coeficiente como derivada, o sea, la derivada de la función lineal es constante y es igual al valor de f' en a. Eso lo que nos dice es que la función coincide con la aproximación lineal en el punto A y la derivada de la función coincide con la derivada de la aproximación lineal también en el punto A. O sea, se cumplen estas dos condiciones. Ahora, si quisiéramos tener una mejor aproximación de la función f cerca del punto A, ya tendríamos que considerar otro tipo de funciones, porque por ejemplo la aproximación lineal no tiene en cuenta, por ejemplo, la forma de la función cerca del punto A. O sea, la aproximación lineal, como es una recta, su gráfica, no tiene en cuenta si la gráfica de f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, porque esa información la da la segunda derivada de f, y la segunda derivada de una función lineal es 0. Entonces eso nos sugiere que si queremos tener una mejor aproximación de la función f cerca del punto A, tendríamos que poder incorporar en esa función que va a aproximar la información que nos da la segunda derivada o la tercera derivada o la cuarta derivada. Entonces, una idea que a uno se le puede ocurrir es considerar lo que vamos a llamar la aproximación cuadrática. Bueno, ¿qué sería la aproximación cuadrática de f en el punto x igual a? Bueno, sería un polinomio de grado menor o igual a 2, el cual cumpla ahora las siguientes condiciones. En el punto A tendría que coincidir con f en a. Su derivada en a tendría que ser igual a la derivada de f en a. Y su segunda derivada en a tendría que ser ahora igual a la segunda derivada de f en a. Es decir, estaría cumpliendo una condición extra que la que cumple la aproximación lineal, que es que ahora también le estaríamos pidiendo que la segunda derivada en el punto A de la aproximación cuadrática sea igual a la segunda derivada de la función en a. Eso nos permitiría volcar la información que nos da la segunda derivada respecto de la función, y uno tiene la esperanza de que este polinomio aproxime mejor a la función. Entonces, vamos a ver qué expresión tiene q de x. Entonces vamos a plantearlo de esta manera. Vamos a tener en cuenta que q de x es un polinomio de grado menor o igual a 2, pero no lo vamos a escribir como habitualmente escribimos los polinomios de grado menor o igual a 2, sino que lo vamos a escribir de una forma particular que nos va a permitir calcular sus coeficientes a partir de las condiciones que están acá abajo. Entonces lo vamos a escribir así, como a0 más a1 por x menos a
más A2 por X menos A al cuadrado. Y, o sea, en lugar de escribirlo en potencias de X, lo vamos a escribir en potencias de X menos A. Y ahora vamos a determinar quién es A0, quién es A1 y quién es A2, planteando las condiciones que están aquí. Bueno, esto es Q de X. ¿Qué necesito? Derivarlo y derivarlo dos veces. Entonces, si lo derivamos una vez, este se va, es una constante, la derivada de esto es A1, y la derivada de esta parte es 2A2 por X menos A. Y si lo derivamos por segunda vez, este se va y esto queda 2A2. Y de acá podemos sacar fácilmente quiénes son los coeficientes evaluando. ¿Por qué? Porque si ahora hacemos Q de A, ¿qué pasa? Si reemplazo la X por A se hace 0, lo mismo aquí, queda 0. Pero Q de A queremos que sea F de A. Entonces esto va a ser F de A. Si vamos a la segunda y evaluamos en A, Q' en A, nos va a dar, esto se va a ir a 1. Pero eso que queremos, que sea F' en A. Y aquí, bueno, mucho para hacer no hay. Q segunda en A da un valor constante, da 2A2, y eso sería en realidad independiente del X. Y esto queremos que sea F segunda en A. Con lo cual, ahora, en realidad el A2 es F segunda de A dividido 2. Y entonces encontramos la aproximación cuadrática. La aproximación cuadrática tendría la expresión Qx igual F en A más F' en A por X menos A más F segunda en A dividido 2 por X menos A al cuadrado. Y entonces ahí tendríamos un polinomio de grado menor o igual a 2 que cumple estas tres condiciones. Y uno tiene la esperanza de que este polinomio aproxime mejor a la función cerca de A que la lineal. Fíjense, una cosa interesante es que la primera parte de la aproximación cuadrática, que es esta que está aquí, no es otra cosa que la aproximación lineal. Es decir, la aproximación cuadrática entonces sería igual a la aproximación lineal más un término en el cual ahora aparece el cuadrado de X menos A, y entonces eso forma una función que podría llegar a tener grado menor o igual a 2. Esta función no siempre tiene grado 2, porque si la segunda derivada en el punto A es 0, este término en realidad no aparecería. Vamos a ver un ejemplo para convencernos que la aproximación lineal, la aproximación cuadrática, perdón, aproxima mejor que la lineal cerca del punto A. Para eso tomemos la función f de x igual a la x y vamos a hacer la aproximación alrededor del punto A igual 0. Y vamos a comparar la aproximación lineal, lo que nos dé, con la aproximación cuadrática. Entonces, ¿qué necesitamos para armar tanto la aproximación lineal como la cuadrática? Necesitamos el valor de f en el punto A, o sea, f en 0, el valor de la derivada de f en el punto A, f' en 0, y el valor de la segunda derivada en A, o sea, en 0. Entonces, derivemos la función, resulta que como es la exponencial nos da de vuelta e a la x, derivémosla otra vez, nos vuelve a dar e a la x, hagamos las evaluaciones en el punto A igual 0, entonces lo que vamos a tener es que f en 0 es 1, f' en 0 también va a ser 1, y f segunda en 0 también va a ser 1. En este caso particular, las tres coinciden, en otros casos obviamente no. La aproximación lineal tendría esta expresión genérica f en 0
más f' en 0 por x menos 0. Esa sería la aproximación lineal, que es la que ya estudiamos. Bueno, reemplazando por los valores estos que tenemos acá, daría 1 más x. Y esta sería la aproximación lineal alrededor de a igual 0. La aproximación cuadrática, recordemos que era la aproximación lineal más un término con el cuadrado de x menos a. Ese término, recordemos, era f segunda en el punto A, o sea que en este caso sería en 0, por x menos 0 al cuadrado. Y si ahora reemplazamos por los valores que obtuvimos, nos quedaría que esto es 1 más x cuadrado dividido 2. Bueno, si graficamos esto, y esto lo pueden hacer, por ejemplo, usando algún graficador, como podría ser GeoGebra, van a obtener un gráfico similar a este. Este es el punto 1 y acá está el 0. Entonces, vamos a hacer un poquito más abajo el 1. El gráfico de la función es parecido a esto que está aquí. La aproximación lineal, que es la recta 1 más x, va a ser parecido a esto que está acá. Esto es igual a L de x. La azul, que está más arriba, es la aproximación lineal. Bueno, la aproximación cuadrática, si hacen el gráfico, les va a dar una cuadrática. Pero esa cuadrática, que es 1 más x cuadrado sobre 2, tiene un gráfico parecido al que estoy haciendo aquí. Parecido, no exacto. Entonces, ¿qué resulta? Que cerca del punto 0, que es donde hicimos la aproximación, la cuadrática aproxima mejor que la lineal. En realidad esto sería un poco más pegado aquí y así. Para convencernos de esto, fíjense lo siguiente. Si yo evalúo f en 0,25, eso da e a la 0,25. Y eso da aproximadamente el valor 1.28403. Si evaluamos la aproximación lineal en ese punto, nos da 1.25, que coincide hasta el primer decimal. Y si hacemos la aproximación cuadrática en ese punto, nos da 1.2838. Es decir, tenemos una aproximación que es todavía mejor. Bueno, entonces la idea sería ahora, bueno, pero entonces si la aproximación cuadrática es mejor que la lineal, ¿qué pasaría si hacemos una aproximación cúbica? O de grado 4, o de grado 5, o en general de grado n, ¿no? Bueno, esas aproximaciones de grado cada vez mayor, que en realidad no está bien hablar de grado porque a veces la aproximación cuadrática puede tener grado 1, porque eso también depende de si esto es 0 o no. Pero la idea, en realidad se lo llama de orden. Esta sería la aproximación de orden 1, esta es la aproximación de orden 1, de orden 2, después lo vamos a definir precisamente. Pero la idea es que cuando tome un orden mayor, la idea es que la aproximación va a ser mejor. Entonces eso motiva la definición de lo que se llaman los polinomios de Taylor, que a continuación los vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo definimos el polinomio de Taylor de la función f centrado en el punto A. ¿Qué vamos a suponer? Que existe la derivada enésima de la función f en el punto A. Eso quiere decir que existe la derivada primera, la segunda, la tercera, hasta la enésima si queremos obtener el polinomio de Taylor de f centrado en A, de orden n. O sea, dado el orden n que queremos, vamos a tener que entonces suponer que existe hasta la derivada enésima. Por ejemplo,
el polinomio de Taylor de orden 1, bueno, necesitaríamos que exista la derivada en A. El de orden 2, que exista la derivada en A y la segunda derivada en A, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a ser el polinomio de Taylor de f centrado en x igualdad de orden n? Bueno, suponiendo que existe fn en A, vamos a tomar el siguiente polinomio. Pn de es el polinomio de Taylor de f de orden n centrado en x igual a, sí. Bueno, y este polinomio va a tener que cumplir las siguientes condiciones. La primera que le vamos a pedir es que el grado de Pn sea menor o igual a n. O sea que la aproximación, el polinomio de Taylor de f de orden n centrado en el punto A va a tener que ser un polinomio de como máximo grado n. Y la segunda condición que le vamos a pedir es que Pn en A dé lo mismo que f en A. O sea que evaluado en A coincida con el valor de la función en A. Que Pn' en A dé lo mismo que f' en A. Y así hasta la derivada número n. Entonces, ¿quién va a ser, por ejemplo, el P1 de X? Bueno, el P1 de X sería un polinomio de grado menor o igual a 1, donde se cumplen estas dos primeras condiciones. Pero ¿eso quién es? La aproximación lineal. ¿Quién es el P2 de X? O sea, el polinomio de Taylor de orden 2. Bueno, ahora se cumpliría que coinciden la función y el polinomio en el punto, las derivadas y las derivadas segundas. Sería lo que antes llamamos aproximación cuadrática. Bueno, entonces, vamos a definir el polinomio de Taylor de orden n de la función f centrado en el punto A como aquel polinomio de grado menor o igual a n que cumpla toda esta serie de condiciones, que implican que el polinomio en A coincide con la función en A, su derivada en A coincide con la función derivada en A, y así hasta la derivada enésima. Cuando n es 1, o sea, polinomio de Taylor de orden 1, no es otra cosa que la aproximación lineal. Y cuando sea 2 es la aproximación cuadrática que recién acabamos de ver. Bueno, la pregunta sería, ¿qué expresión tiene P sub n? Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, la expresión del polinomio de Taylor de orden n, centrado en el punto A, viene dado por esta fórmula, que está expresado acá en forma compacta a través de una sumatoria, y ahora vamos a ver qué aspecto tiene si desarrollamos los primeros términos. Y bueno, su deducción se hace en forma similar a la que hicimos para ver quién era la expresión de la aproximación cuadrática. Es decir, planteamos que Pn es un polinomio de hasta grado n escrito en potencias de x menos a, y luego comenzamos a derivarlo y a evaluarlo en A e igualarlo a la correspondiente derivada de la función. De esa manera uno va despejando los coeficientes, es un buen ejercicio para hacer, y entonces determinar que el coeficiente que va a acompañar a la potencia x menos a la k es la derivada késima de la función evaluada en A dividido el factorial de k. Vamos a ver lo siguiente. Si en lugar de escribirlo con una sumatoria, escribiéramos los primeros términos de este polinomio, quedaría como sigue. Fíjense que si k es 0, el primer término consiste en poner k igual 0.
Cuando k es 0, acá queda la derivada 0 de la función. Y la derivada 0 de la función habíamos visto que era la función evaluada en el punto. Entonces acá va a quedar fa. El 0 factorial es 1, no lo vamos a poner. Y x menos a la 0 también es 1. Entonces el primer término del polinomio de Taylor de orden n es f en a. Más. Ahora pasamos al siguiente término. K pasa a ser 1. Entonces acá quedaría la primera derivada. Evaluada en a. Dividido 1 factorial. Que es 1, recuerden. Y entonces x menos a la 1 es lo que iría acompañando a todo esto. Vamos a hacer algún término más. Fíjense que si tuviéramos el polinomio de Taylor de primer orden, o sea que n es 1, acá terminaríamos y evidentemente es la aproximación lineal. Si tomamos un término más, tomamos k igual a 2, entonces aquí queda la segunda derivada en a dividido 2 factorial al cuadrado. Y bueno, 2 factorial es 2. Quiere decir que acá nos queda escrita la aproximación cuadrática. ¿Qué pasaría con el polinomio de orden 3? Entonces se agregaría un término más, que es la tercera derivada en a dividido 3 factorial por x menos a al cubo. Y así seguiríamos poniendo términos hasta el término enésimo, que sería el último término, y nos quedaría fn en a sobre n factorial por x menos a la n. Entonces, escrito término por término, el polinomio de Taylor de orden n de la función f centrado en el punto a tendría esta expresión. Y acá vemos claramente que, por ejemplo, el polinomio de orden 0, que sería p sub 0, sería simplemente el valor de la función en a. Y está bien porque eso tiene que darnos una constante, ya que el grado sería 0 en ese caso. Si n es 1, entonces son los dos primeros términos, y eso nos queda la aproximación lineal. Si n es 2, son estos tres términos, y eso es la aproximación cuadrática. Y después, si seguimos incrementando el orden, vamos a tener aproximaciones tercera, cuarta, quinta. Y la idea es que estos polinomios van a aproximar cada vez mejor a la función cuando el x se encuentre cerca del punto A. Una cosa interesante, que uno se da cuenta enseguida, es que el polinomio de Taylor de orden n, o de orden n más 1, o sea, supongamos que yo ya calculé el de orden 4. ¿Cómo se obtiene el de orden 5? Bueno, al de orden 4 sumándole un término extra, que es el último término que aparece en esta sumatoria. O sea que el polinomio de Taylor de orden n más 1 en x va a ser el polinomio de Taylor de orden n en x más un término que va a ir ahora con la potencia n más 1 y que va a ser la derivada de n más 1 en a sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. O sea que una vez que uno obtuvo el polinomio de Taylor de orden n y quiere un polinomio de Taylor de un orden mayor, entonces hay que agregarle un término.